Problema de la justicia a nivel nacional. Alejandro Fargosi, uno de los abogados más reconocidos del país, dejó bien en claro esta situación. La gran mayoría de los jueces son buenos. Entonces, un grupete de indecentes no puede dominar todo el país, salvo que los dejemos. Y es verdad. En el sistema judicial argentino hay muchísima gente excelente en cuanto a actitudes y conocimiento. Gente que se desloma día a día para cumplir con su trabajo en condiciones muy adversas. En honor a ellos es que realizamos este editorial. Estamos sumidos en una etapa catastrófica respecto del sistema judicial. Todas las encuestas dan una ponderación social muy negativa. Hay jueces que realizan fallos escandalosos y en contra del derecho vigente. Causas que tardan eternidades en resolverse. Apelaciones que nunca terminan. Chicanas que retrasan causas y hasta las empantanan indefinidamente. Jueces y fiscales que obran por sus adhesiones políticas en vez de atenerse a derecho. Delincuentes que andan libres todo el tiempo. El Poder Judicial es el único de los tres existentes que el pueblo no elige. Esto es porque son profesionales específicos del derecho y se evita, de esta manera, que los jueces no obedezcan a los partidos políticos, aunque acá el sistema falló. Entonces se generó una suerte de corporación sobre la que los ciudadanos nada pueden hacer cuando no se imparte justicia, y de allí el descrédito social. Encima está muy enraizada la ideología de Zaffaroni, que invirtió los valores de la justicia, ya que una cosa es considerar como disuasiva a la pena para evitar que la gente cometa delitos, y otra muy diferente es decir que la pena no sirve para nada. Entonces, el llamado garantismo ganó los tribunales y no se hace justicia. Encima, hay colectivos como Justicia Legítima que plantean realizar fallos de acuerdo con sus adhesiones políticas, alejándose de lo que dicta el derecho. Es un escándalo. Se sumó la corrupción en el sistema penal. Los jueces comprados para favorecer a determinados delincuentes. Se liberan a delincuentes que vuelven a delinquir. Todos los días aparecen informaciones sobre asesinatos realizados por gente que debía estar presa. Se justifica al victimario o delincuente por su condición social. Eso es gravísimo desde todo punto de vista, además de ser falso, y le resta entidad a la víctima. La víctima desaparece del proceso judicial. Además, estamos con planteos que no se adecuan a la realidad. Veamos un ejemplo. La Constitución Nacional, hecha en 1853, y acá me detengo en dos cuestiones. Uno, no dice en alguna parte que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, como generalmente se plantea. Y a esto le agregan que se es inocente hasta que un juicio diga lo contrario. Y la segunda cosa que voy a decir es que una persona no puede ser castigada de inmediato. Es necesario que antes sea juzgada. Por eso es que hay controversia sobre la prisión preventiva. Esto es lo que se dice.
Pero esto se hizo hace más de 160 años y hoy la tecnología es capaz de mostrar que una persona ha cometido un delito. Por ejemplo, con filmaciones, huellas digitales, análisis de ADN. Es decir, se puede saber si una persona es culpable antes de realizar el juicio. Y el juicio, en este caso, será más que nada para establecer qué pena le cabe al culpable, no para saber si es inocente o culpable. ¿Cuándo cambiarán esa doctrina? ¿Cuándo será actualizada? Si una persona asesina a otra y queda grabado en las cámaras de seguridad, se debe detener a esa persona y llevarla a juicio estando detenida. No puede seguir en libertad hasta que se haga el juicio. Es decir, en algunos casos se juzgará a personas sospechadas de cometer delitos y en el juicio se verá si es o no culpable. Pero en otros casos ya se sabe que la persona es culpable y por eso debe esperar el juicio estando detenida cuando de delitos graves se trate. Entonces, la máxima que dice que siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no debe significar que hay que esperar hasta que se termine un juicio para saber que una persona es culpable de haber realizado un delito. Se puede saber que es culpable a partir de las pruebas incontrastables que se hallen. Además de esto, en nuestro sistema judicial, el victimario, como un ladrón o un asesino, puede realizar apelaciones y es parte de la causa. Pero la víctima no tiene acceso a la causa, eso lo hace el fiscal. Es demencial. Y es porque se piensa que el victimario violó una norma y nada más. Se olvida que hay gente que se vio perjudicada, la víctima, las víctimas. Otro problema es el siguiente: cuando a una persona se la pena a reclusión por, digamos, 10 años, en realidad nunca completa su sentencia, sale antes. ¿Y qué pasa si se sabe que al cumplir los 10 años de pena el delincuente no se rehabilitó? ¿Qué se hace? Nada. Lo deben largar igual. Entonces, se cae la figura de que la cárcel, la prisión, es para rehabilitación, porque ese individuo no está preparado para salir. ¿Qué hacemos entonces con la Constitución Nacional? Porque dice eso, que es para rehabilitación. En otros países existe la figura de accesoria por tiempo indeterminado. El individuo es revisado por profesionales que son los que podrán decir si está rehabilitado o no. Las penas se revisan a cada tanto tiempo para tener mayor seguridad de si la persona está rehabilitada o no para poder salir. Pero en nuestro país, la mayoría de los jueces no toman en cuenta los informes de los profesionales cuando son negativos. Los ignoran. Muchísimos casos así fueron difundidos en los últimos años para conocimiento de la población. Entonces, sucede que la víctima desaparece de todo el proceso judicial. No existe, no tiene entidad, no puede siquiera realizar una apelación. Reformar todo el sistema judicial podría llevar mucho tiempo, años quizá. Pero es imperativo hacerlo. Para semejante tarea se necesita en forma innegable el aporte directo en ideas y acciones de los que más saben, la gente honesta de la justicia, y que son mayoría. Pero ellos solos no pueden. Hay fuerzas que conspiran para que nada cambie y así seguir con un sistema que juega en contra de los que quieren justicia verdadera. Por eso es necesario que la población, los ciudadanos, apoyen las transformaciones que a
apoyen a los buenos abogados, que apoyen a los buenos fiscales, a los secretarios de juzgados, jueces, que los apoyen en todo sentido. Y los buenos representantes que están en la legislatura, senadores y diputados, se pongan a la altura de las circunstancias. Sí, es necesario que se pongan a la altura de las circunstancias. Y será para el bien de todos. Pueblo argentino, será justicia. Así comienza Se Pudrió Todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo desde la FM 88.7 Radio City, desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo este 3 de abril del 2018 y estamos ya en las 17:13 minutos, esperando poder brindarles a ustedes información explicada, analizada, a ver qué es lo que está pasando, por qué, qué sucedió, cuáles son los problemas que nosotros estamos teniendo, por qué los tenemos, hacer algunas reflexiones, podríamos decir, y sobre todo, vuelvo a repetir, explicar algunas cuestiones que por ahí las escuchamos, las recibimos de vaya a saber quién, comentarios en familia, noticieros, noticias sesgadas, cortadas. Vamos a tratar de poner un poco de luz a tantas cosas que han estado sucediendo estos días. Un fin de semana extra largo trajo cola en muchos temas. Se Pudrió Todo tiene sitio web donde usted puede encontrar los audios de los programas ya emitidos, documentos que hemos subido. Por ejemplo, subimos todos los informes que realizó el INDEC este año para que tenga todos los datos al alcance de la mano. También subimos informes y su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, Google Más o Google Plus, como quiera decirle. En YouTube tenemos el canal de los audios y si nos quiere enviar algún correo electrónico con un mensaje, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y así estamos en una bellísima tarde con algo de viento para calmar un poco los aires calientes que luego de una intensa lluvia el fin de semana, todos los fines de semana llueve algo, ¿vio? Nosotros podemos ir paliando la situación, sobre todo las plantas. Pobrecitas las plantas, las estamos viendo sufrir en estos últimos meses por la falta de agua. Y bueno, tenemos que tener cuidado con esto, sobre todo con el tema árboles, que parece que mucha gente no le da bolilla, y a los árboles también hay que, de ser posible, regarlos cuando se pueda. Sobre todo los árboles que están en la calle, en nuestra vereda, por favor, acuérdense de echarles agua porque lo están pasando muy mal. Vamos a las noticias locales, a ver qué es lo que podemos decir de este fin de semana largo. En San Nicolás se realizó el lunes, el día de ayer, el acto del 2 de abril. El acto central tuvo lugar a las 10 horas en el monumento a los veteranos de Malvinas, que está en Avenida Costanera y Bustamante, con la formación de abanderados y escoltas. Estuvieron presentes veteranos de guerra y familiares de los héroes nicoleños, autoridades municipales, funcionarios, representantes de instituciones, vecinos de la comunidad. El presidente del Centro de Veteranos, Adrián Sfiligoy, agradeció al intendente Manuel Pasaglia y dijo que hace 36 años recuperamos una parte del suelo argentino. La gesta de Malvinas es de todos los argentinos sin importar la ideología política. Luego hizo referencia a la pronta inauguración del Museo de Malvinas que se realizará el 2 de mayo.
y expresó su deseo porque las familias de los tripulantes del ARA San Juan no tengan que esperar 36 años para saber dónde están sus familiares. Por otro lado, el intendente Manuel Pasaglia destacó el acompañamiento de los familiares de los veteranos y dijo que hace 36 años comenzaron una lucha que hoy sigue vigente y que nos une a todos como argentinos, que es la reivindicación de los derechos sobre las Malvinas. Sí, un 2 de abril donde conmemoramos 36 años del comienzo de la Guerra de Malvinas. En nuestro país, durante muchísimo tiempo, se estuvo mirando para otro lado respecto de lo sucedido con las víctimas o soldados héroes argentinos, como usted quiera llamarlo. Pero a partir del reconocimiento de los cuerpos que están en el cementerio de Darwin, identificarlos y poder llevar a sus familiares para rendirles una despedida negada durante tanto tiempo, ha sido una muy buena iniciativa que vio luz, que se plasmó en la realidad. Lamentablemente, en nuestra sociedad todavía tenemos gente que mira para otro lado respecto de nuestros caídos en aquella guerra. ¿Por qué lo hacen? Porque son los mismos que después se llenan la boca de patrioterismo contra los ingleses. Realmente no se entiende. Pero más allá de eso, considero que todos tenemos en este país una deuda de honor con los caídos y con sus familias. Son nuestros caídos, nuestros héroes, nuestras familias, madres, padres, hijos, esposas, y los que volvieron con muchas heridas, más interiores, esas del espíritu que físicas. Esas heridas que nunca curan y que nuestra sociedad no cobijó en su regazo. A todos ellos, excombatientes de Malvinas, y a sus familias, nuestros respetos, nuestra admiración y nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Son héroes. En otro orden de cosas, en San Nicolás y alrededores, como Ramallo, San Pedro y Varadero, la ocupación hotelera estuvo en un 95% este fin de semana extra largo, es decir, se movió muchísimo el tema del turismo, algo que es positivo para el comercio, para los empleados de turismo. Se está moviendo mucho ese tema, ya lo vamos a hablar más adelante cuando estemos en las noticias nacionales. Pero por lo demás, como siempre, hemos tenido este fin de semana detenidos por robo, amenazas en patota, hechos de violencia familiar y entre vecinos, gente internada por agresiones en hechos de robo, accidentes de tránsito con gente herida y parece que uno está muy grave, casi siempre con motos como protagonistas. Además, falleció el hombre que la semana pasada volcó en la autopista y que estaba internada, no se pudo recuperar y bueno, muy mala noticia ahí. Y una noticia que por ahí puede no gustar mucho, ya vamos a ir explicando algunas cuestiones de por qué lo dije en forma un poco relativa. Para los vecinos que todavía usan garrafas, hay una mala noticia. Aumentó a partir de ayer la garrafa de 10 kilos, está ahora en 216 pesos. Y ahora iremos a la música. Pero voy a presentarles, igual que la semana pasada, un tema muy especial y muy lindo, aunque para Se Pudrió Todo, tristísimo, por el tema que trata. Resulta que para las movilizaciones realizadas el domingo de la semana anterior a esta, se conmemoró el Día del Niño por Nacer
y se difundió en la campaña contra la legalización de todo tipo de aborto un tema musical de Romina Ayala llamado Yo los quiero a los dos. La letra es tremenda, está escrita como si el bebé le hablara a su madre y padre que lo quieren abortar. Lo volvemos a escuchar. Estamos en Se Pudrió Todo por la 88.7 Radio City de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo para toda la zona de influencia. Vamos a pasar ahora a provinciales. Y en provinciales tenemos que también el 2 de abril es un día de congoja, porque se cumplen un aniversario más de aquella inundación tremenda de la ciudad de La Plata y sus alrededores. ¿Se acuerda? Fue hace 5 años. El 2 de abril del 2013 comenzó una inundación tremenda que dejó muchos fallecidos. El juez Luis Arias publicó aclaraciones sobre el caso que lo enfrentó con la gobernación de Scioli en aquellos días, sobre todo por la cantidad de fallecidos que hubo. En realidad, dice Arias, hubo 89 personas fallecidas a consecuencia del temporal y 16 más que son casos dudosos, es decir, muertes que podría ser atribuida a causas que no son del temporal, están ahí dudosos. No hay ninguna causa paralela, nos dice el juez Arias, a la de él. La suya ha sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Su sentencia final fue dictada el 25 de marzo de 2014 y fue confirmada por la Cámara en lo contencioso administrativo de La Plata. El Poder Ejecutivo de la provincia dijo que las víctimas oficiales fueron 51 personas cuando Scioli era el gobernador. La sentencia fue el resultado de un dificultoso proceso donde distintos factores judiciales, políticos y mediáticos conspiraron contra el descubrimiento de la verdad, con consecuencias personales que aún hoy perduran para todos quienes tratamos de desentrañar lo sucedido y descubrimos no solo las falsedades del número de víctimas, sino toda una serie de maniobras delictivas y corruptas que comprometen a la policía, el poder político y al judicial, conforme lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades. Se Pudrió Todo subió estas sentencias a su sitio web, repito otra vez la dirección, Se Pudrió Todo 88.7, Se Pudrió Todo 887.blogspot.com.ar. Allí están en la sección documentos las 2 sentencias del juez Arias. Y además vamos a decir que el día de ayer el juez Luis Arias publicó en su Facebook personal el listado completo de las 89 personas que obran en autos que fueron fallecidas, que fallecieron durante ese temporal. Recordemos también que hubo luego otras denuncias respecto de obras que nunca se hicieron, que fueron pagadas para evitar justamente que haya inundación. A esto se refería también el juez Arias con el tema de la corrupción. Pasando al Banco Provincia, el día de hoy y mañana habrá retención de tareas y hasta paro, y por ello habrá demoras en la atención al público si es que mañana abren. Vamos a ver qué es lo que hacen. La misma se da por las protestas del sindicato de bancarios al todavía no haber acuerdo con el plan de reformas del Poder Ejecutivo Provincial y todavía tampoco haber cerrado la paritaria salarial. El sindicato del Banco Provincia, además, hizo una declaración oficial diciendo que el banco tiene gravísimos problemas económicos y que está en riesgo la continuidad del banco, que podría cerrar, quebrar.
Esto se contrapone a los números del Banco Provincia que han mostrado una ganancia de casi 1.900 millones de pesos solo en el primer bimestre de 2018, o sea, enero y febrero. Además, el presidente de la entidad, Juan Curuchet, dijo que por datos preliminares, el primer trimestre, o sea, enero, febrero y marzo, la ganancia del banco podría rondar los 2.600 millones de pesos en cuanto a este tema de ganancias. Entonces, a ver, ¿quién tiene razón? ¿O los dos están exagerando? Ese tipo de cuestiones son las que llevan intranquilidad a la gente, no saber la verdad en este punto. Dijo Curuchet que los datos van a ser publicados. El sindicato dice que tiene otros números. Bueno, vamos a ver en qué queda esto porque hay que aclararlo. Hay que aclararlo. No se puede tirar verdura podrida, venga de donde venga. Hay que conocer realmente la verdad. Y otro tema que es muy importante, que también saltó este fin de semana, es que Sánchez Cini, que es el director general de Cultura y Educación de la provincia, quitó subsidios a la Cruz Roja. Subsidios del 50% de los subsidios que le pagan, por ejemplo, a las escuelas de enfermería. Culpan a Vidal de conducirlos a la quiebra. Vamos a aclarar entonces que la Cruz Roja Argentina es el organismo que tiene los institutos formadores en enfermería. Hay un problema. El director general de Cultura y Educación decidió quitar la subvención a las escuelas de la organización que, dijeron, los obligaría a cerrar sus puertas. Algo que es inaudito, gravísimo. Desde el gobierno bonaerense salieron a aclarar que los establecimientos de la Cruz Roja no son escuelas, sino institutos superiores, y que lo que se está haciendo es reordenar los aportes presupuestarios, que al final no se los van a andar quitando. A ver, ellos quieren decir lo siguiente, que no habrá más subvención desde la caja en que se hacía, sino que seguirán recibiendo la subvención, pero de otra caja, la que corresponde a educación privada superior. Veremos cómo sigue el tema y si el reordenamiento es tal y todo se trata de un malentendido o mala comunicación u opereta o de verdad es un recorte en donde no habrá reasignación de recursos para la Cruz Roja. Este tipo de cuestiones, como ya hemos dicho hace mucho tiempo, tienen que ver, y estamos evaluando acá, algunos pueden decir errores, otros pueden decir que lo hacen a propósito para que salten los perjudicados y después viene el gobierno con la resolución y muestran otra cosa. No es jugar limpio de esta manera, me parece a mí que las cosas tienen que estar bien claras. Bien claras. Y a Sánchez Cini no se le puede decir que cometió un error, que no se dio cuenta porque es una persona que sabe. Es decir, no es un improvisado. Entonces, acá hay que aclarar bien cómo es el asunto. Lo que pasa es que, a ver, estuve tratando todo el día de ayer y de hoy de entrar al sitio web de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y me encontré con que no había servicio, que no se accedía. Las lenguas amigas que tengo en La Plata me informan que sufrieron otro sabotaje más. Otra vez gente de adentro que pone piedras en la gestión. Muchas veces sucedió que para el sitio web subir una noticia, después no la subían o la subían con el texto cambiado y cosas por el estilo. Ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, los sabotajes existen en todas las organizaciones públicas donde hay gente que tiene caca en la cabeza.
Otra cosa no se puede decir. Realmente es una cuestión de no creer lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa, si se soluciona este tema, si se puede acceder, porque seguramente algo sobre este tema de las escuelas de Cruz Roja habrá en el sitio web para informarse, al menos de lo que dice el gobierno, que presente la documentación a ver qué es lo que van a hacer con este tema, qué es lo que está pasando con este tema. Es algo muy importante, sobre todo enfermería, no es formación de carreras que por ahí no tienen tanta incidencia en los servicios esenciales para la población. Esto es un tema que realmente es muy importante tenerlo aclarado. Esperemos que tanto el gobierno como la Cruz Roja Argentina lo aclaren, y si hay algún problema que se pongan de acuerdo para solucionarlo. Vamos a pasar ahora a nacional, al ámbito nacional. Acá hay muchísimo, pero a ver, como una introducción diremos lo siguiente. En estos días se está discutiendo entre tantos otros temas, ¿no?, el asunto de los pasajes de los diputados y senadores. Vio ese tema de que si no los usan, después los canjean por dinero, se guardan el dinero y ni impuestos pagan. Y otro tema es el aumento de las tarifas de gas y hasta el aumento de 1 peso en los colectivos del Gran Buenos Aires, y que aumentó a 3 pesos el de tren. Los mismos legisladores que defienden el poder canjear los pasajes por dinero y quedárselo, defienden el tener viáticos y un aumento en las dietas. Y dicen que los aumentos de tarifas son exagerados. A ver, muchachos, pónganse de acuerdo, ¿cómo es el asunto? Porque si un diputado, como decíamos la semana pasada, con nombre y apellido, sale a la prensa a hacer declaraciones de que está muy bien que puedan canjear los pasajes que no utilizan por dinero, que necesitan ese dinero para hacer política. Después dicen que necesitan aumento de sueldos o de las dietas que tienen, que defienden ahora la idea de que encima les paguen viáticos, y salen a quejarse por el aumento a 3 pesos del boleto del tren y 1 peso más en el conurbano bonaerense el valor del colectivo. Un poco de coherencia no les vendría mal, ¿no es cierto? En el 2015 nos estábamos quedando sin servicios, con la infraestructura prácticamente inexistente, con juicios internacionales por el tema tarifas, sin inversiones. Ahora el asunto es diferente, no paran de protestar y de inventar operetas. Señores, no entiendo que no les guste. Argentina en el 2018 volvió a autoabastecerse de energía y volvimos a exportar electricidad. Eso es dinero para todos. ¿Tanto les molesta que se haya conseguido? Ah, claro, puede ser que así pierden votos. Entonces, ¿por qué no lo hicieron ustedes cuando eran gobierno? ¿Por qué siguen defendiendo políticas que ya están sobradamente demostrado que no dan resultados positivos? Y los que apoyan al gobierno tampoco sean tan exagerados. Sí, hubo muchos avances, pero también errores que se deben corregir. Algunos ya fueron corregidos, pero otros siguen a la espera de la toma de decisiones más amplias y abarcativas. Deben informar mejor. Deben informar bien lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace. Porque si no, después los anuncios quedan como marchas y contramarchas y correcciones, y no se puede estar así todo el tiempo. Paralelamente a estos temas están los judiciales.
las denuncias por corrupción, el tema del turismo en un fin de semana extra largo, los informes difundidos por el INDEC que casi nadie lee y después se largan a hablar al divino botón diciendo mentiras, los abusos sexuales en las pensiones de diversos clubes, las denuncias con o sin fundamento de Natacha Haidt y las respuestas recibidas. De todo esto vamos a ir hablando hoy. Ahora, un poco de coherencia, honestidad y sentido común a los distintos agentes del gobierno, de la oposición, de los medios de comunicación. ¿Es mucho pedir un poco de coherencia, honestidad y sentido común? Linda tarde en Se Pudrió Todo para tratar temas tan importantes. Antes de entrarnos en todos esos temas que decíamos hace un ratito, comenzaremos este bloque con algo que es más playito, sin importancia, pero que igualmente muestra miserias que muchos argentinos tienen. ¿Se acuerdan que la semana pasada la selección argentina de fútbol perdió 6-1 contra la de España? Ahora les paso algo que no salió publicado en ningún medio, en ningún diario, no lo vi en televisión tampoco, y según tengo entendido, en la radio tampoco. Resulta que ese mismo día, martes 27 de marzo, también jugó la selección argentina de fútbol sub-20 y también perdió 6-1. ¿Saben contra quién? Contra Real Madrid Castilla, que es un equipo de la Primera B española. ¿Saben quién dirige al sub-20? El ayudante de campo de Sampaoli, que se llama Sebastián Becasese. Fíjense en manos de quiénes está la representación de nuestro país y los resultados que se están obteniendo. Ah, y una cosita más. ¿Se acuerdan que Messi no jugó ninguno de los 2 partidos amistosos de la selección argentina porque estaba lesionado? ¿Qué pasó? Que otra vez, mágicamente, se recuperó y el sábado jugó para el Barcelona y hasta hizo un gol. Pero qué cosa, cómo se lesionan para la selección, pero para sus clubes no. Ay, se recuperan enseguida cuando tienen que jugar para sus clubes. Pero qué cosa, ¿no? Bueno, ya le tiramos el palito a Fresi y a los demás aburguesados y vamos al tema del fin de semana extra largo. Los destinos turísticos del país estuvieron completos de norte a sur en la Argentina. Más de 2.400.000 personas colmaron la capacidad hotelera y demás servicios en todos lados. Respecto del año pasado hubo un aumento del 27% y se calcula un movimiento adicional de dinero de unos 7.000 millones de pesos. Los principales destinos turísticos fueron la costa atlántica, el norte argentino, el litoral, el sur, Mendoza, Córdoba, sobre todo en las sierras, y Bariloche. La ciudad de Bariloche siempre está presente. Y bueno, vamos sobre el tema de los pasajes de nuestros legisladores, que diputados y senadores nacionales canjean cuando no los utilizan por dinero y se lo guardan al dinero. La semana pasada justo decíamos que el diputado Fernando Iglesias presentó la renuncia al canje de pasajes en el Congreso Nacional. Esta actitud fue seguida por los diputados José Luis Ramón, que es de Mendoza, y Luis Contigiani, que es de Santa Fe. Por otra parte, el kirchnerista Juan Manuel Pereira admitió lo que muchos de sus colegas dicen
por lo bajo que ese dinero se usa para dádivas, prácticas clientelares y otras cuestiones de la caja política. Voy a leer lo que dijo. El canje de pasajes tiene la finalidad de apoyar a un legislador que no maneja ningún presupuesto, ningún dinero, a no ser lo de la dieta. Sí, esto le dijo Manuel Pereira al diario La Voz del Interior. También dijo: hay demandas permanentes, todos los días, pedidos de cosas. Uno da hasta donde puede. Hay demanda y con urgencia. No se puede acceder a todas las demandas porque uno no es del Ejecutivo. Parte de esa demanda son medicamentos o una corona para una persona relacionada a la política o al partido o a lo que sea. Temas sociales hay todo el tiempo. Pereira argumentó que el canje de pasajes serviría además para equilibrar las diferencias sociales, porque si no, la política sería algo para los ricos exclusivamente, los millonarios, los corruptos que manejan mucho dinero. Y además dijo: yo prefiero que sean los honestos, los trabajadores, los que están al lado del pueblo y que alguna cosa mínima puedan conseguir para quienes se representa, que es el pueblo. Creo que quedó clarito cómo se burlan en la cara este tipo de personajes. No hace falta explicar por qué decimos esto, ¿no es cierto? Siguiendo con este tema de los pasajes, hay algo insólito. Senadores con mandato cumplido, es decir, los que ya se fueron, canjearon por dinero los pasajes que no utilizaron de los últimos meses. Sí, escuchó bien, senadores que ya no lo son por haber cesado el 10 de diciembre pasado. Tenían pasajes que no usaron y los fueron a canjear por dinero luego de haber terminado su periodo. Es el caso de María Laura Leguizamón, del Frente para la Victoria de Buenos Aires. Canjeó 181 pasajes terrestres y 38 aéreos y se embolsó 172.678 pesos. También las senadoras Liliana Negre de Alonso, del Partido Justicialista de San Luis, que pidió canjear 10 terrestres y 9 aéreos y se llevó 33.000 pesos. Sandra Jiménez, del Frente Renovador Misiones, que cobró 25.680 por 107 tramos terrestres. También cobraron por pasajes vencidos los actuales senadores Miriam Boyadjian, del Movimiento Popular Neuquino, María Eugenia Catalfano, del Partido Justicialista de San Luis, Silvina García Larraburu, del Frente para la Victoria de Río Negro, Maurice Clos, del Renovador de Misiones, y Roberto Basualdo, de Cambiemos, que en conjunto todos estos embolsaron 329.218 pesos, según consta en los decretos de contaduría del Senado. En otra resolución, los senadores Rodolfo Urtubey, del Partido Justicialista de Salta, María Teresa González, del Frente para la Victoria, y Pedro Guastavino, del Partido Justicialista de Entre Ríos, cobraron en total 272.642 pesos. Sobre este tema también hubo participación de Elisa Carrió. Resulta que Infobae difundió una tabla de posiciones y ella figuraba como la diputada que más pasajes había canjeado durante el 2017. En un programa de la tarde de ayer mostró sus declaraciones juradas y también realizó una crítica al presidente Mauricio Macri porque él había pedido al Congreso que terminara el tema del canje de pasajes, diciendo que él desde chico viajaba en helicóptero y nunca tuvo problemas de transporte. Entonces defendió la propuesta del presidente de diputados, Emilio Monzó, de pagar un plus por transporte a los legisladores que no son de la capital federal y viven lejos.
Ese es el tema de los viáticos que hablábamos hace un ratito. Bueno, acá hay que seguir el tema y la gente vaya viendo qué es lo que puede hacerse como opinión. Busque argumentos para que la opinión esté fundamentada y no sea un simple discursete de barricada. Ahora, cuando usted va a trabajar, no le están pagando un plus, no le están pagando el colectivo, no le están pagando la nafta del auto. Va a trabajar y se lo paga usted. Son cosas que realmente no se entiende, vienen de hace mucho tiempo. Sí, perfecto, pero eso no es justificativo para que sigan. Bueno, a ver, vamos a pasar a otro tema. Es sobre el caso Rafael Nahuel, el manifestante fallecido de un disparo de la prefectura en el enfrentamiento ocurrido en Mascardi, Bariloche, a fines del año pasado. Hubo un enfrentamiento con los prefectos. Los prefectos denunciaron que habían sido atacados a tiros por un grupo de mapuches y que repelieron el ataque también a tiros. En esa refriega de tiro va, tiro viene, cayó Rafael Nahuel y falleció. Las pericias comprobaron que los investigadores detectaron partículas que podrían indicar la presencia de pólvora en las extremidades de los dos militantes mapuches. Uno de ellos era Rafael Nahuel y el otro Fausto Yoneshuala, que fue detenido junto a esta otra persona que falleció. También encontraron restos de pólvora y fulminante en 5 prefectos. Es decir, a ver, Rafael Nahuel no estaba desarmado. Los mapuches no estaban desarmados. Sí hubo un enfrentamiento armado luego que los mapuches atacaran a los prefectos. Las pericias también fueron mal difundidas. Vaya uno a saber por qué intereses había dando vuelta ahí. Porque el mes pasado comenzaron a difundir sectores de la izquierda que no se habían encontrado restos de pólvora y fulminante en Rafael Nahuel. Si bien las pericias pueden tener algún error, por ejemplo que Nahuel le haya dado la mano a Huala y allí se haya transferido parte del material del fulminante y la pólvora, lo importante aquí es que se comprobó que los mapuches dispararon contra los prefectos. Vamos a ver cómo sigue esta causa. Como siempre les decimos, nosotros seguimos, no es que las olvidamos y ya está. Cuando hay alguna noticia que vuelve sobre alguna causa que ya tratamos, la damos. Y pasando a otro tema, Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP durante el kirchnerismo. Ese es un tema pesadito, ¿eh? El fiscal de la Cámara Federal, Germán Molde, solicitó la detención de Echegaray en la causa Oil Combustibles. En ese expediente está procesado porque como máxima autoridad de la AFIP permitió que la compañía del empresario Cristóbal López no pague 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles y que en aquel momento eran más o menos 1.000 millones de dólares. Es decir, él cobraba ese dinero a los que compraban la nafta y se lo quedaba, no lo entregaba a la AFIP, se lo quedaba y lo usaba para formar otras empresas. Por otro lado, la causa más avanzada en su contra es por una presunta falsa denuncia contra el exministro de Hacienda, Alfonso Pratgay. Ese expediente está elevado a juicio oral y el caso a cargo del Tribunal Oral Federal número 4. En forma paralela, el exfuncionario espera las resoluciones procesales en otros 3 expedientes en los que fue indagado. En el caso Chicone, esa imprenta que ahí andaba vudú, que se querían
quedar con la empresa que imprimía billetes. El juez Ariel Lijo tiene que decidir si lo procesa junto al gobernador de Formosa, Gildo Infran, y otros empresarios que fueron indagados el año pasado. Ahora, fíjense ustedes, fueron indagados el año pasado y todavía estamos en veremos a ver si se los va a procesar o no. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo necesitan? Echegaray está acusado de formar parte de la maniobra que permitió sacar de la quiebra a la empresa Chicone y que terminara en manos de Alejandro Van den Broele, allegado al ex vicepresidente Amado Boudou. También está acusado Echegaray de haber autorizado en 2006, cuando era titular de la aduana, el ingreso al país de un auto para la representación diplomática de Taiwán. El juez en lo penal económico, Diego Amarante, tiene que decidir si lo procesa. A ver, 2006, estamos en 2018 y todavía estamos en veremos. Lo mismo debe hacer el juez Sebastián Casanelo en un desprendimiento de la causa llamada Ruta del Dinero K, en la que lo investiga por el cierre de la delegación de Bahía Blanca de la AFIP, en donde el empresario detenido Lázaro Báez había utilizado facturas falsas para lavar dinero. A ver, no sé si se acuerdan, se descubrió que había ahí, en la AFIP de Bahía Blanca, un curro enorme y mucha documentación. Entonces, ¿qué hizo Echegaray? Cerró la sede en Bahía Blanca de la AFIP. Bahía Blanca es una ciudad enorme. La cerró. Justamente para ocultar todo este tipo de maniobras. Vaya uno a saber la cantidad de documentos que, entre comillas, se perdieron en el camino, ¿no es cierto? El exfuncionario, Ricardo Echegaray, también está procesado por el juez federal Sergio Torres por presuntos sobreprecios en la contratación de la empresa encargada de la limpieza en la AFIP. Complicado está este muchacho y, bueno, una de las quejas que hay de muchos ciudadanos es cómo es posible que este señor todavía esté libre. ¿Cómo es posible? Algo que es gravísimo. Se comprobaron los vínculos entre el camarista Jorge Ballestero con el grupo de Cristóbal López, de los que hablábamos la semana pasada, y que fuese denunciado por la diputada Elisa Carrió. Por ejemplo, una directora de OIL vive con el socio del hermano de Ballestero. Habita en un departamento propiedad de... ¿A qué no sabe de quién es? De Cristina Kirchner en Puerto Madero. ¡Qué casualidad! Además, el 8 de enero, el juez Ballestero se subió en Buenos Aires a un buquebús y cruzó el Río de la Plata hacia Uruguay. Ballestero volvió a la Argentina acompañado, solo por su amigo Meiser, o Masser, como usted quiera decirlo. Y esta vez, después, volvió por aire, no por agua. Se subieron a un avión de Aerolíneas Argentinas, el vuelo 1353, que aterrizó en Buenos Aires el 15 de enero. ¿Qué hicieron ambos en Uruguay? Esa es la gran pregunta. Ballestero estaba de feria, o sea, de vacaciones, pero viajó rápido, ida y vuelta. Había pasado poco tiempo en el país de enfrente nuestro. Las facilidades para crear sociedades en ese país y la receptividad de los depósitos bancarios en instituciones antes regidas por el más estricto y confidencial secreto. Estos son algunos de los rasgos que acompañan toda imagen de la República Oriental del Uruguay, mucho tiempo llamada la Suiza de Sudamérica. En el Uruguay lo esperaba uno de sus mejores amigos. Sí, el que nombrábamos recién, Diego Masser Meiser. En el gobierno K, este empresario, dueño de diversas compañías de múltiples rubros, solía interesarse por los negocios de juegos de azar. Precisamente, los que manejaban esos dos presos
que ahora apelaban a su viejo amigo. ¿Quiénes son? El magistrado de un tribunal de alzada pidiendo que se revisara la sentencia que los encarcelaba en la prisión preventiva. Un mes después, Ballesteros volvió a volar junto a Meiser. Esta vez cruzó el Atlántico y llegó a Europa, la ciudad de Madrid, en España. Esos viajes, que algunos dicen enigmáticos, de Ballesteros junto a Meiser, realizado en medio de las tratativas de la Cámara Federal que debían decidir sobre el recurso de excarcelación presentado días después del 8 de enero por la defensa de los conocidos de su amigo Meiser, Cristóbal López y Fabián de Sousa, no evitaron que Ballesteros demorara su trabajo en el caso. Meiser es amigo del juez Ballesteros. La amistad con Meiser es tan solo uno de los vínculos entre Ballesteros con de Sousa y Cristóbal López. Y porque no es todo, escuche bien esto. La ex esposa de Sousa, llamada Karina Rubín, convive en un departamento del complejo Madero Center de Puerto Madero con un abogado llamado Carlos Morales, que es socio del hermano de Ballesteros, que se llama Julio César, conocido en el ambiente de tribunales con el apodo de Coco. Rubín, la pareja del empleador del hermano de Ballesteros, es directora de una de las empresas satélites de oil combustibles de Cristóbal López, que la petrolera de su ex marido de Sousa. Según los registros públicos, Rubín es empleada de Oil, pero figura también como fundadora de la sociedad Pro Oil, Sociedad Anónima, junto a otro directivo del grupo Indalo que se llama Adrián Orduna. A ver, en resumen, una directora de Oil vive con el socio del hermano de Ballesteros. Este otro Ballesteros, que se apoda Coco, trabaja, según su propio currículum, en el mismo estudio que Morales, el abogado que vive con una directora de Oil, ex esposa de Sousa. Todo esto, es decir, los viajes, justo antes de conocerse la resolución que los deja libres a de Sousa y a López, más estas relaciones personales, hacen suponer muy mal qué es lo que ha sucedido en esa sentencia. Y sobre este caso de Cristóbal López, el juez Julián Ercolini firmó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre el empresario kirchnerista, también sobre Fabián de Sousa, 8 empresas del grupo Indalo y también sobre Ricardo Echegaray, que es el ex titular de la AFIP del que hablábamos hace un ratito. Esta medida había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita. Ahora se podrá profundizar sobre la evolución patrimonial de los acusados y afectar sus bienes al millonario embargo dictado. Con esto será posible determinar cuál es el patrimonio de cada imputado en la causa. Recuerden lo siguiente: $1.000 millones. Solo de Hoy Combustible. A esto hay que sumarle, sí, hay que seguir sumando, de todas las otras empresas que no pagaron tampoco los impuestos y que tampoco pagaron las cargas sociales de sus empleados. Y se están debiendo montones de sueldos, miles de sueldos, algunos de varios meses. ¿De qué va a vivir la gente de esas empresas si no les pagan? Entonces, que se haya levantado el secreto fiscal, bancario y bursátil, al menos en teoría y a primera instancia, facilitaría que se conozcan los números, los reales, respecto de las empresas. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? ¿Cómo es posible que estén libres después de las chanchullos que hicieron? Y
a ver, si usted es monotributista y deja de pagar 2 cuotas, supónganse, ya le cae la AFIP y le está preguntando qué es lo que pasa. Y hasta incluso le pueden inhibir la cuenta corriente. Y estos tipos, $1.000 millones de lo que ya pero está aprobado. Y es una causa que trae años. Imagínense desde hace esos años para acá todo lo que no pagaron, lo que hay que sumar. Es increíble esto. Increíble. Estamos en Se Pudrió Todo, en este hermoso día que ya está bajando el sol, ya está cambiando todo lo que tiene que ver con la luminosidad de nuestro entorno y nos vamos adentrando en las oscuridades del atardecer y de la noche. Y si de oscuridades vamos a hablar, y bueno, como venimos haciéndolo, vamos a seguir hablando de oscuridades que nos ensombrecen a todos en nuestro país. Y si de manejos turbios hablamos entonces, también tenemos que decir lo siguiente, que hay sospechas de esto en el caso de Moyano y el lavado de dinero y activos en Independiente. A punto de iniciar una pericia clave para identificar la responsabilidad de la familia Moyano con el delito de asociación ilícita del club, la Fiscalía General de Lomas de Zamora, ¿saben lo que hizo? Desplazó a los 2 fiscales que tenían la causa. ¿Cómo? Repito, a punto de iniciar una pericia clave para identificar la responsabilidad de la familia Moyano en el delito de asociación ilícita en el club, la Fiscalía General de Lomas de Zamora desplazó a 2 fiscales. El periodista Gustavo Gravia, que es el que más conoce sobre barras bravas y corrupción en el fútbol, nos cuenta que la Fiscalía General de Lomas de Zamora sacó del caso a Viviana Giorgi y José Luis Juárez, que venían poniendo contra las cuerdas a la barra brava y a la dirigencia de Independiente. A tal punto estaban trabajando con pistas concretas que la defensa del líder camionero presentó 2 proyectos para apartarlos que no tuvieron eco en su momento, hasta que sorpresivamente esta semana los cambiaron de funciones. Giorgi fue enviada a la División de Drogas Peligrosas del distrito, mientras que Juárez fue a una fiscalía de juicio. Sí, un escándalo. Acá hay algo raro. Estábamos a punto de hacer la última pericia, dicen justamente desde tribunales, sobre todo lo que se había secuestrado en los allanamientos, y justo llega esta notificación. Además, dicen, teníamos casi cerrada la investigación sobre las barras de Lanús y Banfield, que también involucraba a violentos dirigentes y políticos. Con esta medida se paraliza todo. Y, oh casualidad, en el momento en que la Cámara debe decidir la suerte de la investigación. Porque los abogados plantearon que no existe una asociación ilícita, sino que si hay delitos, estos son individuales. Si fuera así, la responsabilidad de la dirigencia se diluye y solo recae sobre los barras. Repito, ¡oh! ¡Qué casualidad! Y después quieren que no critiquemos ni pensemos mal. O bien.
Seguimos con cuestiones gravísimas de la justicia. La megacausa de corrupción contra el exgobernador bonaerense Daniel Scioli dejó al desnudo una trama que involucra a empresarios, a un juez federal que es Canicoba Corral y abogados vinculados a los servicios de inteligencia. Pablo Elías, que está acusado de haber recibido contratos irregulares por 63 millones de pesos de la administración sciolista, compartió una empresa con la esposa y con el abogado del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Sí, el magistrado y el empresario son, además, amigos y compañeros, según dicen las fuentes, de truco, al menos así fue publicado en varios medios. Elías, hijo del reconocido empresario hotelero Aldo Elías, que era dueño del Hotel Presidente, fue director en Gadega Sociedad Anónima, una empresa que se dedica al desarrollo inmobiliario, según consta en los registros públicos. Esa sociedad tuvo hace 3 años un cambio de directorio que expuso a los accionistas. Elías dejó su lugar como director e ingresó como presidente Viviana Tejada Soriano, la mujer de Canicoba el Corral. A ver, muchachos, si nos ponemos de acuerdo. A ver, cuando se ponen contentos con liberaciones, con que caen causas, ¿por qué se ponen contentos? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Les gusta que le roben a la Argentina millones y millones y millones? ¿Y vos después tenés que defecar en un balde en una villa porque no tenés cloaca? ¿Eso te gusta? ¿Eso aplaudís? Vamos, por favor. Son cosas tan obvias, pero tan obvias. Mira, les voy a contar otra. Por ejemplo, el año pasado lo tratamos varias veces. Bueno, lo vamos a tratar otra vez. Porque hay un avance, bueno, por fin un avance. Citarán a Cristina Kirchner a declarar por los pagos que hizo Aerolíneas a uno de sus hoteles, que es el Alto Calafate. Es decir, esto que voy a decir ahora no correspondería en la causa a los otros, como Tesur. El pedido lo realizarán los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Máiquez en la causa que investigó 9 contrataciones de Aerolíneas Argentinas a favor del establecimiento hotelero por más de 16 millones de pesos durante la gestión de Cristina. La solicitud incluirá a los exdirectores de la firma aeronáutica Julio Alac y Mariano Recalde, y también a los empresarios K que administraban el hotel, Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice. Según los fiscales, Policita y Máiquez, existió una organización criminal destinada a sustraer fondos públicos y transferirlos a sociedades a nombre de allegados a los expresidentes. El destino final de esos fondos, según la acusación en las causas por corrupción contra la actual senadora, era el patrimonio de la familia Kirchner, es decir, y para que quede bien clarito, Cristina Fernández, siendo presidente y dueña del Hotel Alto Calafate, se benefició con contratos de Aerolíneas Argentinas para reservar habitaciones en su hotel. Más de, escuche bien, 26.000 reservas, que casi nunca fueron ocupadas realmente. Se contrataron muchísimas más de las necesarias para el personal de los aviones que iban hasta allá. A ver si se entiende. Presidente tiene hoteles, maneja aerolíneas. Entonces le dice a Aerolíneas que contrate habitaciones de su hotel. Pero no las que hacen falta. Miles contrataron y pagaron. ¿Se entiende cómo es el manejo? Además, pese a que el manual de contrataciones preveía que al superar los $1.000
se debía hacer un concurso cerrado e invitarse al actual proveedor a participar, Aerolíneas decidió contratar al Alto Calafate porque existía un interés personal y una decisión tomada de manera previa, y eso está detallado textualmente en la causa. Sí, así como escuchó. Durante la investigación se concluyó que la decisión se tomó pese a no conocer el valor del hospedaje y que la tripulación hacía más de un mes que ocupaba, previo al primer contrato, 126 habitaciones semanales sin la documentación requerida. Ah, sí, claro. Es decir, Aerolíneas no tiene la documentación de que se hayan ocupado las habitaciones, los hoteles tampoco tienen esa documentación. ¡Qué conveniente! Pero tener la documentación es obligatorio por ley. Al ser contratado el hotel de la ex familia presidencial de forma directa y por una suma superior al $500,000, un informe incorporado a la causa mostró que se buscó disimular este hecho mediante la simulación de un proceso de concurso cerrado posterior a la ejecución del contrato. Es decir, no hicieron el concurso, hicieron el contrato. Cuando esto se empezó a deschavar, entonces hicieron un concurso sobre lo que ya habían contratado. ¡Qué trucho! Para la justicia, esto demuestra la parcialidad en la contratación y cómo se buscó aparentar un concurso. Por eso es que se retiraron los libros y tardaron meses en devolverlo. Y cuando lo hicieron estaban todos corregidos con liquid paper, borroneados con enmiendas, en todas las hojas. Un escándalo. Un escándalo. Y aún así hay gente que tiene el tupé de decir que todo esto es inventado. Por favor. Están los documentos, queridos. Están los documentos. ¿Qué vas a defender ahí? Vamos con otra noticia más del ámbito judicial. Procesaron a Julio De Vido, esta vez por favorecer a Odebrecht, en contratos para ampliar 2 gasoductos. La medida también abarcó al secretario de Energía, Daniel Cameron. Por primera vez el ministro Julio De Vido quedó procesado en una de las causas donde se investiga a Odebrecht. ¿Se acuerda esa causa que parecía que ya no iba más, que ya nadie se acordaba? Bueno, nadie se acordaba si no sigue los temas de otros países. Por ejemplo, está el tema de Lula en Brasil, justamente por este tema de las coimas. Vamos a hablar después sobre una cartita y un rosario que mandó también el Papa Francisco a uno de los detenidos por este tema, que es el vicepresidente de Perú. Pero bueno, ese es otro tema paralelo, ¿no? Bueno, ahora, debido por este tema de la causa de Odebrecht, parece que avanzó algo esta causa y lo procesaron. Odebrecht es la constructora acusada de pagar sobornos en nuestro país por $35 millones y otros millones de dólares en Brasil y demás países de América del Sur. El juez Daniel Rafecas lo procesó por negociaciones incompatibles junto a Daniel Cameron, que es el ex secretario de Energía, y a los ex secretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marchesi y Cristian Alberto Folgar Batista, en la causa conocida como Skanska 2. La segunda, donde se sospecha de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma brasileña. El presupuesto de la obra bajo investigación por diversas irregularidades fue de más de, escuche bien, 2.347 millones de dólares. ¿Se da cuenta la cantidad de guita que nos robaron?
se calcula que los sobreprecios son de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Ya es increíble las cosas que todavía siguen saliendo a la luz. Vamos a una buena noticia. A ver, ingresarán más de 500 alimentos argentinos a Estados Unidos sin pagar arancel, es decir, cero arancel, cero impuesto. El Congreso norteamericano aceptó que Argentina retorne al sistema generalizado de preferencias del que fue excluido en el año 2012. Qué casualidad también ahí, ¿no? Bueno, es decir, esto es una buena noticia para nuestros productores y también para el país en general, porque al vender entra dinero a la Argentina. ¿Sí? Entonces, este tipo de cuestiones nos tienen que hacer entender que por las buenas podemos conseguir muchas cosas. Ahora, por el camino del enfrentamiento, el insulto, en vez de conseguir, perdemos. Y esto se sabe ya hace miles de años en la diplomacia. Todavía hay gente que no lo entiende. Bueno, vamos ahora con el tema central para mí, que es el tema de la pobreza. A ver, el miércoles de la semana pasada, el INDEC dio su informe sobre los índices de pobreza e indigencia del país. Así, actualizada la información, es la siguiente. Vamos a ir resumiéndola. En la segunda mitad del 2017, es decir, los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la pobreza se ubicó en el 25,7%. Es decir, afecta a 11 millones de personas, un poquito más de 11 millones, 11.300.000 personas. De ese 25,7%, 4,8 son indigentes, es decir, unos 2 millones de personas. Comparado con el segundo semestre del año anterior, es decir, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016, hubo una baja muy sensible porque en el 2016, en el segundo semestre, estaba la pobreza medida en el 30,3%. Ahora, segundo semestre del 2017, midió 25,7%. Entonces, según los datos, casi 2 millones de personas salieron de la pobreza. Respecto de la indigencia, 700.000 personas menos tendríamos. Ahora, estos datos nos dicen que los actuales niveles de pobreza e indigencia son los menores desde el año 2003. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza e indigencia antes de empezar a profundizar en alguna que otra cuestión? La tasa de indigencia mide la cantidad de personas con ingresos por debajo de la canasta básica alimentaria, que solo incluye las necesidades esenciales de alimentos y que a fines del 2017 alcanzó los 2.150 personas por adulto. 2.150 pesos por adulto, perdón. La tasa de pobreza, en cambio, mide la cantidad de personas que tienen ingresos por debajo de la canasta básica, pero total, que amplía la canasta básica alimentaria. No es solamente alimentos, es alimentos, servicios, vestimenta, transporte, educación, salud. A fines del 2017 se situó para cada adulto en 5.397 pesos por mes. Pero esas cifras nos muestran que todavía tenemos índices muy altos de pobreza. Es decir, por más que sean índices que estén históricamente desde el 2003 más bajos, sigue siendo muchísima la gente que tiene una situación muy mala de vida.
No obstante, la tendencia es fuertemente a la baja, salvo en algunas provincias en que se mantuvo igual que antes o hasta incluso aumentó. Por ejemplo, Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, el Gran Resistencia en los alrededores de esa ciudad, y Posadas, donde tenemos índices escandalosos de pobreza. El tema es si está bajando o no, y está bajando. Ahora, ¿hasta dónde seguirá bajando? Suponiendo que siga bajando, ¿no es cierto? Ese es un tema mucho más complicado y vamos a explicar por qué. Porque se puede bajar la pobreza en sectores sociales donde la misma no es estructural. Así podrá bajar algunos puntos porcentuales más, puede ser 4 puntos más, 5 puntos más, 7 puntos porcentuales si quiere, pero no más de eso. Gente que mejora su trabajo, que consigue un trabajo que tendrá o un trabajo diferente al que tiene hoy y que le permita aumentar sus ingresos mensuales, es decir, que le paguen más, pero no mucho más que eso. ¿Por qué? Porque se calcula que la pobreza estructural está entre el 10 y el 18%. ¿Y eso qué significa? Bueno, cuando se habla de pobreza estructural, se hace referencia a gente que vive en condiciones muy malas, por ejemplo en casillas, en la calle, sin acceso a servicios como cloaca, agua corriente, transporte, electricidad, gas, educación, etc. Gente que no tiene herramientas propias para cambiar su forma de vida. Por ejemplo, no quiere estudiar o hacer cursos de capacitación en alguna profesión, o aprender una profesión, o que directamente quiere seguir viviendo de planes sociales sin hacer algún esfuerzo personal. Es decir, la pobreza estructural tiene componentes de servicios que la comunidad no da, como obras de cloacas de parte del Estado o privados que no se hacen, pero también tiene cuestiones culturales, formas de ser que se han ido prolongando de generación en generación en muchas familias. Eso es lo que en realidad es más difícil de cambiar y lleva más tiempo. Por eso podemos decir que si bien vamos a seguir bajando la pobreza y la indigencia de no ocurrir nada grave en el país, no se va a poder seguir bajando eternamente hasta la pobreza cero en pocos meses, en pocos años. Esto es una tarea de mucho tiempo, a largo plazo. ¿Por qué? Porque las obras de infraestructura necesitan dinero. Si bien se están haciendo muchísimas obras en distintos lugares del país, no se están haciendo todas las obras necesarias, se hacen las que se pueden. En años siguientes se harán otras obras. Lógicamente, no es que se hacen las obras y terminaron y a partir del 2019 no hay más obras. No, no es así. Entonces hay vecinos a los cuales todavía no les han llegado las obras de cloaca, por ejemplo. En algún momento les va a llegar. Esperemos que así sea. Pero además hay un componente cultural que hay que cambiar y esto es lo más difícil de hacer. ¿Se logrará? ¿Lograremos revertirlo? Esperemos que sí, porque este país no tiene ningún sentido que tenga tanta pobreza. Tanta pobreza. Es imposible poder entenderlo sin saber historia y algo de economía, por lo menos lo básico, para poder entender por qué estamos en una situación así. Ya lo hemos dicho varias veces, en el mundo se estudian en las universidades 4 sistemas económicos. 4. El capitalista, el socialista, el japonés y el argentino. Sí. Japón, un pedazo de piedra
hiper superpoblado y es una potencia mundial. Y Argentina, que tiene uno de los índices más bajos de cantidad de personas por kilómetro cuadrado, que tiene todos los climas, que tiene todas las materias primas, y un país que produce comida para 400 millones de personas, todavía tiene pobreza. Es una cuestión cultural, política, de no entender que no se pueden seguir cometiendo error tras error tras error y seguir insistiendo con políticas económicas equivocadas que nada tienen que ver con lo que la realidad nos ha mostrado tantas, pero tantas veces. Y uno de los ejemplos de lo que estábamos hablando recién es que el miércoles de la semana pasada se realizó una audiencia pública en el aeropuerto de El Palomar, organizada por el Consejo Deliberante de Morón. El tema era tratar las obras de mejoramiento y ampliación del aeropuerto para permitir expandir sus operaciones, principalmente a empresas de bajo costo, esas que conocemos como las low cost. Sucedió que mientras el ministro Guillermo Dietrich realizaba explicaciones y a la espera de otros exponentes, comenzaron los insultos, cantos, abucheo, a tirar cosas de grupos opositores. En medio de una descarga de abucheos e insultos, se produjeron varios agarrones que tuvo como protagonistas, entre otros, a los concejales de Unidad Ciudadana Hernán Sabatella, ¿le suena el apellido? Florencia de Luca y Adrián Slayman. Muchachos, ya sabemos que no quieren progreso de nada, y menos que se realicen inversiones por miles de millones de pesos que darían trabajo a cientos de personas y mejorarían los servicios para todos los argentinos, porque así nadie más los va a votar. Pero si quieren un consejo, les sugiero que pongan palenques frente a sus unidades básicas para atar al caballo y seguir con la payada, el mate y la foto del general sobre la pared descascarada del rancho. Al menos así dan un ejemplo de la Argentina trazada que quieren. Pero no pueden, no deben hacer ese tipo de cuestiones. Es decir, se quejan porque el aeropuerto es inseguro, pero se quejan si se hacen las obras para que no sea más inseguro. Muchachos, se les cayó ya la opereta, ya está. Basta. Un tema que hemos seguido recurrentemente, aparte de El Palomar, es el siguiente. El 18 de diciembre pasado, cuando la Cámara de Diputados de la Nación trataba reformas a la ley previsional, se produjeron en la Plaza del Congreso gravísimos desmanes por diversos grupos. Uno de ellos, de estas personas que provocaron desmanes, llamado Sebastián Romero, ex candidato a diputado nacional por Santa Fe, fue filmado, fotografiado, utilizando un arma de fabricación casera disparando hacia los efectivos de la policía. Este señor está siendo buscado hasta por la Interpol, ya que se encuentra prófugo de la justicia. Sucede que el viernes pasado se difundió una carta de él afirmando lo siguiente: que es un perseguido político, que hace 3 meses no puede ver a su familia, ni amigos, ni compañeros de la fábrica, ni vecinos. El final de su carta marca bien su desprecio por la democracia, la república y el voto popular. Expresó lo siguiente, miren, le voy a leer porque es de no creer. Cito: por eso quiero dar un mensaje a los trabajadores que puedan leer esta carta. No abandonemos las calles. No permitamos los despidos de nuestros compañeros.
No dejemos que nos arruinen con ajustes que van a pagar nuestras familias. Tenemos que organizarnos en unidad y salir a pelearle a este gobierno hambreador. Los dirigentes que dicen que quieren enfrentar al gobierno tienen que llamar al paro general y si no hay que imponérselo desde abajo. Esto no va a parar más. Los trabajadores, las mujeres que están peleando por los derechos, los jóvenes y todos los sectores populares, tenemos que sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en el 2001. Hacer asambleas con todos los compañeros en cada lugar de trabajo, organizar la bronca, no hay otro camino, son ellos o nosotros. Viva la lucha de la clase obrera, fuera Macri. Bueno, a ver, no solamente es un prófugo de la justicia por haberle disparado a la policía. Fíjense esto que está diciendo. Si quieren lo leo de nuevo. A ver, esto, a ver acá, desde ahí. Esto no va más. Los trabajadores, las mujeres que están peleando por los derechos, los jóvenes y todos los sectores populares, tenemos que sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en el 2001. Hacer asambleas con todos los compañeros en cada lugar de trabajo, organizar la bronca. No hay otro camino, son ellos o nosotros. Viva la lucha de la clase obrera, fuera Macri. A ver, muchachos, este señor en el 2001... no sé la edad que tendrá 35 años, ahora el 2001, escúchame, fue hace mucho tiempo, ¿eh? Dudo mucho que Sebastián Romero haya sido parte de la gente que sacó a De la Rúa. Además, las circunstancias son totalmente distintas, pero bueno, no vamos a andar queriendo meternos en esto ahora. Ahora, ¿está llamando un golpe de Estado? Y además, al decir son ellos o nosotros y ese tipo de cuestiones, está planteando justamente lo que plantean algunos sectores de este país desde hace varios años y que repite lo que ha pasado en nuestra historia en algunos momentos de nuestro pasado muy tristes, en donde todo aquel que piensa distinto de mí es mi enemigo. ¿Son ellos o nosotros? El que piensa distinto es un enemigo. Vos no tenés que pensar. Vos directamente vos tenés que repetir lo que yo te digo. Autoritarismo, dictadura, fascismo. Qué asco, por Dios. Qué asco. Antes de irnos, vamos a... porque son muchísimas las noticias que tenemos para darles, pero no nos da el tiempo. Así que antes de irnos vamos a ir directamente con un tema que a nosotros nos preocupa mucho en Se Pudrió Todo, que es el tema del narcotráfico y el consumo de drogas en nuestro país. Bueno, se difundieron datos. Ahora vamos a tener algunos datos que están manejando la CEDRONAR, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Seguridad de la Nación y organismos no gubernamentales. Ahora se pueden tener datos más fidedignos de los que se tenían tiempo atrás, porque se está llevando adelante una lucha muy fuerte, donde se han detenido a mucha gente y mucha gente ha hablado. Entonces se pueden tener algunos datos más. Entonces los datos que se han difundido este fin de semana son los siguientes. Agárrese de la silla o lo que sea, tranquilícese.